¿Sentís que las creencias limitantes de tu entorno o tu entorno están bloqueando tu meta? Si es así, esta historia en 3 minutos es tu historia. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Gabriela Gómez del Río y soy la directora de Escuela de Coaching. En esta historia en 3 minutos quiero que revisemos la historia de Tara Westover. Ella relata su historia en este libro que se llama Una educación, en donde el contexto es que las creencias limitantes de su familia, de su entorno, son las que de alguna forma bloquean al principio o aparentemente su meta. Si te parece, vamos a la historia. Una educación. De niña esperaba desarrollar mi mente, acumular experiencias y consolidar mis decisiones para tomar una forma hasta adquirir la imagen de una persona. Esa persona o esa imagen de una persona tenía un sentimiento de pertenencia. Yo era de la montaña que me había creado. Solo con el paso de los años me pregunté si acabaría como había empezado, es decir, si la primera forma que una persona toma es su única forma verdadera. La tranquilidad no ha sido fácil de conseguir. Pasé años enumerando los defectos de mi padre, actualizando la cuenta sin cesar, como si la lista de rencores, de actos reales o imaginados de crueldad, de desamparo, fuera a justificar la decisión de apartarlo de mi vida. Creía que al justificarla quedaría libre del asfixiante sentimiento de culpa y volvería a respirar. No obstante, la justificación carece de efecto sobre el sentido de culpa. Ni la ira ni la rabia contra los demás, por muy intensas que sean, logran aplacarlo, puesto que no tiene que ver con ellos. El sentimiento de culpa es el miedo a nuestra propia vileza. No guarda relación con otras personas. Lo que se ha interpuesto entre mi padre y yo no es solo el tiempo y la distancia, es un cambio de ser. No soy la niña a la que crió, pero él sí es el padre que crió a la niña. Creo que sí hubo un momento en que la brecha entre nosotros, que llevaba 20 años abriéndose y astillándose, resultó demasiado grande para tender puentes. Más allá de todas las cosas que pasaron entre nosotros, la chica había estado presente en todo momento. Por muy distinta que pareciera, yo seguía siendo ella. En el mejor de los casos era 2 personas, como una mente fracturada. Ella estaba dentro de mí y salía cada vez que yo trasponía el umbral de la casa de mi padre. Las decisiones que tomé no fueron las que ella habría tomado, fueron las de una persona cambiada, las de un ser nuevo, el desarrollo de un nuevo yo. Podés llamarlo transformación, metamorfosis, falsedad, traición. Yo lo llamo una educación. Bien, en esta historia, Tara lo que hace es describir, ella es de una familia mormona, que tiene determinadas características frente a la estructura social, digamos, frente a la educación, a la salud. Ella va creciendo y se va dando cuenta que su destino era otro, que quería otras cosas para ella, pero que tenía que salvar esas creencias limitantes, que no solo, incluso si la buscas en YouTube o lees el libro, ella dice que esas creencias se habían vuelto casi biológicas, como parte de su modo de actuar, como que estaban presentes en su forma de ser, que no solo era una cuestión de pensar, sino que la hacían de alguna forma actuar de determinada manera, que básicamente es eso, nosotros las creencias limitantes nos sostienen y de esa manera actuamos. Parte del libro, o a partir de un momento, ella deja en claro que lo que nosotros tenemos que hacer es emanciparnos de alguna forma de esas creencias limitantes y que solo nosotros podemos liberarnos de ellas, es decir, solo nosotros podemos liberarnos de esas creencias, solo a partir de nuestra decisión. Entonces, ¿cuántas veces nosotros nos vemos de alguna forma encerrados en esas creencias, en ese entorno que pareciera no dejarnos avanzar? ¿Cuántas veces nos ponemos de una manera simétrica
en esas situaciones. Es muy difícil en un sistema familiar, primero, dejar de verse asimétricamente con los otros, con los hermanos mayores, tíos, nuestros padres, es decir, que rompamos esa asimetría, aunque sea mentalmente, que nos demos nuestro lugar, sobre todo a medida que vamos creciendo y somos adultos, y que en función a eso podamos tomar decisiones sin sentirnos víctimas. Fíjate lo que ella cuenta sobre la culpa, decir, bueno, cuán culpable yo me sentía de haber seguido otro camino, de esta idea de traición, de no ser como ellos, de querer pertenecer, es decir, de querer hacer lo que a uno le gusta y querer seguir siendo aceptado. Es decir, son todas estos caminos o estos, digamos, laberintos a los que nos expone esta historia y que ella sabe superar. No todo es color de rosa, le ha sido bastante complejo, pero ha tomado una decisión clave para ella que tiene que ver con mi identidad, ¿no? Con quién soy yo y con lo que yo quiero en esta vida para mí, y no por eso yo los voy a dejar de querer, más allá de que por ahí haya cierta distancia, al menos al principio, hasta que, digamos, cada uno entiende su camino. Así que esta historia es por demás interesante. Si vos de alguna forma sentís que las creencias limitantes de tu entorno, de tu familia o de la sociedad en la que vivís o del grupo al que perteneces están bloqueando tus metas, es una historia por demás inspiradora para que puedas leer y que, aunque no las leas, con esto que pudimos recorrer, poder reflexionar sobre, bueno, a qué nos enfrentamos, a qué realmente tenemos miedo a perder, cuánto de esas creencias limitantes tienen que ver con la historia del otro y no con nuestra historia puntualmente, cuánto de esa creencia limitante, si bien nos quejamos, nos queda cómodo. Como dice Tara, bueno, esto formaba parte de mi biología, es decir, las tenemos naturalizadas. Nosotros estaríamos, cuando nos damos cuenta que hay una creencia limitante que está bloqueando nuestra meta, nosotros tenemos que también luchar contra nuestro piloto automático, lo que tenemos naturalizado, contra nuestra biología, como también explica Tara. Y eso provoca cierta crisis. Digamos, esto que yo te contaba recién, no es todo rosa. Entonces, ¿cuántas de estas preguntas nosotros podríamos empezar a recorrer para ver realmente hasta dónde es nuestra meta, cuán dispuestos estamos a cumplirlos, cuál es nuestro plan? ¿Cómo podemos empezar a ubicarnos en nuestro lugar? ¿Cómo podemos corrernos de la asimetría que nos presenta un sistema familiar que parece estar dada, pero que en realidad llega un momento que uno tiene que tomar su lugar más allá del lugar de cada uno? Así que espero que esta historia te sirva. Como siempre, mi intención es que nos ayude a encontrar nuestra mejor versión, que nos sea lo más útil posible. Te invito a compartir en el pie del video o en las redes o en la página de la escuela. Si no conoces Escuela de Coaching, te invito a que la conozcas, www.escueladecoaching.life, o que nos sigas en las redes @escuela de coaching. Que estés bien.